Hola, ¿cómo están? El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha aprobado con reglamentaciones, la Unión Europea abre una vez más el debate sobre derechos humanos por un lado, garantías constitucionales y algo clave, si es más importante centrarse en la seguridad de las fronteras en lugar de abordar las implicaciones humanitarias, muchas de ellas generadas por la misma élite europea. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va este recrudecimiento de la política migratoria del bloque europeo? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar allí con los colores de este país europeo, Alemania, con 21.8 millones de migrantes dentro de su territorio. Berlín busca asegurar su estabilidad económica, redefiniendo su política migratoria mediante la cualificación profesional que prioriza a graduados universitarios técnicos a través de la tarjeta azul de la Unión Europea. Esta ley permite trabajar con títulos extranjeros y se cuenta con 2 años de experiencia. Una nueva tarjeta de oportunidades que facilita la llegada de profesionales para buscar un empleo durante un año basándose en sistemas de puntos que evalúa edad de idiomas en cuanto a especialistas en tecnología y otros. Eso en un área específica de la población. Los trabajadores con tarjeta azul podrán optar a la residencia permanente en tan solo 27 meses. Pero Alemania también se suma al bloque europeo que ha aprobado recientemente una ley de regularización de asilo y también de deportaciones express. ¿Qué representa esto? Vamos a poner otro ejemplo también, aunque este es un país que tiene Brexit, sin embargo, también se suma a un recrudecimiento de sus políticas migratorias. Reino Unido, que decide transformar también internamente su sistema migratorio bajo el programa de restablecer el control, una reforma que busca reducir la inmigración. Actualmente se estima más de 813,000 personas que aplican para permanecer dentro del país. Han sido rechazadas 642,000, obteniendo una tasa real de inmigrantes de 171,000 inmigrantes de manera anual. Hay endurecimiento también en los requisitos para quienes buscan refugio, para quienes buscan trabajo, y esto está sin lugar a dudas convirtiendo en un nuevo terremoto a lo que se refiere a las políticas migratorias europeas. Una política migratoria que además parece tener algún tipo de tinte contrario a la protección de los derechos humanos. Pero ¿a qué se debe este cambio? ¿Por qué se da justamente en este momento? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Vamos a recibir a quien nos acompaña en el mapa de Telesur desde España, Sara Rosenberg, escritora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña en directo. Sara, qué gusto tenerte en Telesur. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Me gustaría empezar justamente por este punto. ¿A qué intereses responde este recrudecimiento de una política migratoria vulnerable a los derechos humanos, a los tratados internacionales? Es decir, ¿qué intereses hay de la élite europea de llevar adelante esta ley con reglamentaciones que además entiendo le ha llevado más de 10 años de debate? Bueno, en primer lugar deberíamos decir que la crisis estructural por la que está pasando Europa es enorme y se profundiza cada día más, y que las élites europeas han decidido o no pueden hacer otra cosa que superar esa crisis a través del rearme y de las posturas que siguen apoyando guerras infinitas y sin fronteras en diversos países del mundo. Países que a su vez son destrozados y por lo tanto el circuito de migración se hace cada vez más crítico. En ese contexto hay que entender el recrudecimiento de esta ley terrible que ha sacado la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa necesita en este momento mano de obra calificada para la guerra, es decir, técnicos que sean capaces. Yo me hago la gran pregunta, ¿hasta qué punto necesitan tropas? Es decir, necesitan gente que pueda estar en el ejército o ser útiles al único proyecto que Europa
en este momento sostiene, que es la política bélica para superar la crisis. Creo que esta es una razón. Luego también este interés de Europa por recortar los derechos, porque francamente el derecho que realmente esta ley recorta es el derecho básico, un derecho humano básico, que es el asilo de las víctimas que justamente ellos mismos generan. En este sentido, creo que no es nada sorprendente que en este momento de crisis Europa reaccione de esta manera, porque en el fondo, si lo miramos muy a fondo, detrás de todo esto está la vieja historia de esa Europa nazi que considera subhumanos y solamente fuerza de trabajo esclava, pero esta fuerza de trabajo esclava pretende no controlarla y deportarla si no es útil a su proyecto guerrerista y bélico. Esto es muy preocupante porque no solamente afecta a los inmigrantes, sino que los inmigrantes también están siendo usados como carne de cañón, porque carne de cañón en el sentido de chivo expiatorio de todos los males de la crisis. Eso está clarísimo y eso es el tema que ellos mueven y movilizan a través de unas derechas cada vez más nacionalistas con Z y xenófobas, donde buscan cómo expulsar los demonios de alguna manera culpando a alguien. Esto lo hemos visto ya varias veces en Europa, que en cierta forma es el origen de todos estos males, de la inmigración masiva y de la falta de derechos. ¿No hay entonces una intencionalidad ni interés de las élites europeas en abordar las crisis humanitarias? Vamos a sumar análisis también desde España. Nos acompaña Ramón Pedregal, analista, profesor y escritor. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. ¿Cómo impacta la desinformación que se utiliza también dentro del debate político, sobre todo bajo el factor miedo, hacer creer que hay hordas masivas de inmigrantes que van a ocupar las casas de manera ilegal, que van a usurpar tierras? Es decir, todo esto se ha visto en mucho movimiento, sobre todo a través de redes sociales, por estos actores políticos de extrema derecha. ¿Usted cree que esta estrategia ha tenido algún peso para lograr la aprobación de esta ley en estas condiciones? Desde luego que sí. La desinformación es general y también está en la base de todo esto la desorganización de los elementos sociales que han sido siempre determinantes para sostener los derechos sociales. Véase los periódicos, las televisiones, los discursos culpabilizadores en parlamentos y las campañas en las redes sociales. En el mes de abril se contabilizaban en las redes sociales en el Estado español más de 40.000 contenidos de carácter racista. Sin embargo, no se hace campaña por la defensa de los derechos humanos. Llevan años cooptando y desmovilizando a las organizaciones de derechos humanos, a los sindicatos obreros, a las organizaciones políticas y sociales que critican al capitalismo, mientras han socavado los valores sociales, han ido degradando los bienes comunes y solamente aparece entre todo eso, al crear la Comisión Española de Defensa de los Refugiados, una crítica a la inasistencia a los emigrantes, a la dejación y a la continua falta de protección de los más vulnerables. ¿Dónde está la Europa de los derechos humanos? Ha desaparecido completamente, pero viene desde muchos años atrás. Como decía la compañera, Europa tiene en su sangre esa lucha continua contra todos los que son, entre comillas, diferentes, ¿no? Solamente se puede decir que caminamos hacia un precipicio que va a costar muchas vidas. Esto también tiene implicaciones
sobre todo para un bloque que se dice a sí mismo defensor de los derechos humanos, que cada que se genera un conflicto en el mundo se propone como mediador para la solución del mismo. Pero esto también abre nuevamente el debate frente a qué escenarios se enfrenta el continente europeo y el resto de la humanidad. Me gustaría profundizar estos con nuestros invitados. Le pido a Sara Rosenberg y a Ramón Pedregal que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. Vamos nosotros a marcar una breve pausa, no sin antes revisar nuestra escala. En la escala del mapa de Telesur vamos a mostrarles este vídeo que circula en plataformas digitales. Ahí lo tienen. Es el momento preciso de la votación, cuando Europa aprueba tratar a otros seres humanos como basura, autoriza su captura tal cual llegan al continente y permite las devoluciones express a otros países como si se tratasen de paquetes. Y lo han hecho aplaudiendo al grito de "Send them back". Las críticas a esta decisión han sido calificadas como fascistas. Nos preguntamos, ¿qué pasa con los derechos humanos y los tratados internacionales? Vamos a profundizar estos escenarios al volver. Mrs. Brigmont on the EU-Pakistan Agreement modification of concessions on tariff rate quotes. Vote on consent by roll call vote. The vote is open. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen vemos a cientos de inmigrantes. Muchos de ellos llegaron al continente europeo huyendo de los conflictos globales. La nueva normativa europea amplía los supuestos en los que las solicitudes de asilo podrán examinarse mediante procedimientos especiales. Son menos garantistas y con plazos reducidos, pero esto pone en riesgo también el análisis individualizado. Aumenta además un riesgo de detención y restricciones a la movilidad, dificulta el acceso a la información y asistencia jurídica, prolonga los tiempos de tramitación y favorece el uso de centros cerrados o de detención de facto, incluso para menores y personas en situación de vulnerabilidad. Doctora Sara Rosenberg, según la Organización Internacional de Migraciones, 117 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares. Esto por las guerras, conflictos internos, violencia y situaciones económicas. Hay una gran parte de ellos que llega huyendo de estos horrores o terrores al continente europeo. Esta normativa no solamente pone en entredicho el derecho humano fundamental de movilidad, sino también el derecho al asilo. ¿Qué representa esto para un continente y para una sociedad que ya parece estar en una crisis humanitaria? Bueno, lo primero que tenemos que decir que Europa se ha quitado la careta clarísimamente, aquella Europa liberal, democrática que tanto se vendió en la propaganda y que nunca lo fue. Se ha quitado la careta definitivamente y los derechos humanos le importan un pimiento. De alguna manera es el eco también de lo mismo de la política del ICE con Trump en Estados Unidos, ¿no? Es una política, digamos, del occidente, lo que se llama el occidente colectivo o la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos frente a una crisis de tal proporción que necesitan transformar aparentemente, y lo están haciendo poco a poco, el planeta en una gran cárcel. Y esa es la función que cumple esta barbarie, se podría decir, porque estamos en tiempos de barbarie, en la que los inmigrantes ni siquiera tienen el derecho se ha perdido el derecho, yo lo decía al comienzo, el derecho al asilo, que es un derecho fundamental, mientras las Naciones Unidas, con su inexistencia y su depravación, ni siquiera existen para cuestionarlo. Es decir, en este momento se está hablando de un asilo, de detención en la frontera,
Se detiene a la gente en la frontera y se los manda a cárceles en la frontera donde pueden pasar entre 12 semanas o un mes. Y luego hay un reglamento de retorno inmediato para todos aquellos que se supone que no son útiles o que de verdad están necesitados realmente de asilo. Mujeres, niños, etc. También relacionaba esto tema de qué necesita Europa de manera fría. Necesita mano de obra calificada, además de la mano de obra que siempre ha utilizado de manera impune el ejército de mano de obra que les han mantenido siempre sin ningún derecho social, ninguno absolutamente, prácticamente como mano de obra esclava en todos los países de Europa, sin olvidar que desde hace mucho tiempo el Mediterráneo es una gran fosa común. No es solamente que se cierra un tornillo más, sino que es absolutamente coherente con una política de barbarie, inhumanidad y una barbarie que nace cuando las crisis aprietan y solamente se puede salir a través de la continuación de la destrucción. Estas cosas suceden. Lo terrible es que la información y la propaganda tapan esto, tapan el momento en el que estamos, en un momento de una barbarie donde se han perdido todos los límites legales, donde se han transgredido todas las leyes internacionales y donde se sigue manteniendo este tipo de situación. Pero hay que comparar, porque esto es una guerra de clases, es decir, si llegan a Europa inmigrantes con $500,000 de euros, como ha sido el caso de muchísima migración venezolana, le dan la nacionalidad inmediatamente. Esto es un tema de los pobres, de los desamparados de la tierra, de los castigados por las guerras que Europa provoca, Estados Unidos y la OTAN me refiero, y forma parte de una política de uso y abuso, ¿no es cierto?, del trabajador a escala internacional, de la clase trabajadora, porque esta gente que llega son trabajadores, mujeres, hombres, viejos incluso, y cómo hablar de los niños. Es decir, estas cárceles que tienen su formato, digamos, también en lo que es Salvador, ya con cárceles privadas, y que son otra forma de inversión financiera, es terrorífico lo que está pasando. Esto también abre esta otra duda respecto a cuál es la motivación de una ley tan dura y al mismo tiempo tan fascista, lo han dicho hoy nuestros invitados en el mapa. Profesor Ramón Pedregal, me gustaría analizar con usted este siguiente escenario. Para ello le propongo que revisemos juntos nuestra leyenda. La secretaria de Migración de España ha sentenciado esto a propósito de lo que está sucediendo en el continente europeo. Les recuerdo que cada país miembro del bloque ha presentado su propuesta en un debate que duró más de 10 años, regulaciones, normativas, que ha derivado en esto, en el aplauso de la extrema derecha europea por contar hoy en día con esta ley. Estamos abriendo una época de exclusión, dice el comunicado, de expulsión de aquellas personas que consideramos que no son dignas o que consideran que no son dignas de compartir el proyecto europeo. Qué duro, qué triste, dice el comunicado de la Secretaría de Estado de Migraciones en España. Profesor Ramón Pedregal, ya para finalizar, en una especie de reflexión, deportaciones express, detenciones, terceros países que se convierten en cárceles, la negación de derechos fundamentales y hasta de garantías constitucionales. ¿Estamos frente a una persecución racista? Ninguna duda. Otra cosa es que se oculta con la propaganda. Hay que tener en cuenta que este reglamento se aprobó ya en 2024 para que fuese aplicado en 2026. Se tomaban ese tiempo para ir formateando a la población con consignas racistas y con la esquilmación de todos los derechos de los emigrantes. Y en última instancia llevaban muchos años atrás tratando de recortar continuamente los derechos. Las prisiones a las que ahora se les envía tenían un antecedente. En el Estado español hay prisiones expresamente dedicadas
para los emigrantes que luego son expulsados. No es nuevo. Hay mucha palabrería, mucha justificación, pero en la práctica las organizaciones de defensa de los emigrantes han venido denunciando durante todo este tiempo ese quehacer desde los diferentes gobiernos, porque ha dado lo mismo unos que otros. La Unión Europea ha aprobado este reglamento que permite acelerar las expulsiones, ampliar la detención migratoria hasta 30 meses, imponer vigilancia electrónica, expulsar fuera de la Unión Europea a campos de concentración. La norma aprobada va a permitir a los gobiernos de la ultraderecha y de las corporaciones detener, controlar y expulsar a la población migrante y refugiada. La nueva ley sustituye a la existente desde hace 20 años y pretende la colaboración con las autoridades, la expulsión, la retención y el control. Se permite la detención migratoria que puede durar 24 meses y una prórroga todavía de otros 6 meses si lo consideran necesario. En caso de que la persona inmigrante se traslade a otro estado europeo, puede ser detenida y entrar nuevamente en prisión para cumplir un nuevo periodo de detención, añadiendo nuevos procesos y años de prisión. La nueva ley da paso a un control mayor de la vida cotidiana, exigiendo presentaciones periódicas, residencia obligatoria en un lugar determinado, garantías económicas y vigilancia electrónica. Hay que añadir que el habitar centros de detención en terceros países forma parte de todo esto. Y la nueva ley permite a los gobiernos decidir quién debe ser expulsado, y con la expulsión los emigrantes quedan al margen de los tribunales, de los medios informativos y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los centros de detención pueden encerrar a menores con familia, dejando a los estados receptores las decisiones que no tienen que ver con las de la Unión Europea. No puede haber más racismo en todo esto. Agradecer al profesor Ramón Pedregal y a Sara Rosenberg por habernos acompañado con su valioso análisis y su criterio sobre este tema importante y necesario también dentro del análisis y el debate. Gracias a ambos por su tiempo para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Europa endurece su política migratoria. Hablemos de las medidas. Los discursos de la extrema derecha europea que iban desde el nosotros frente a ellos, como si ellos dejaran de ser seres humanos. Está generando, entre otras estrategias, esta ley que endurece las políticas migratorias. Europa no está blindando sus fronteras, está acelerando los procesos de retorno ilegales, contrarios al derecho internacional, en un avance abierto al fascismo. 2. Derechos humanos. Los derechos humanos con estas políticas europeas quedan relegados. No hay controles, ni seguimiento ni acompañamiento frente a su vulneración. Y sobre todo, no se aborda las causas reales de las crisis humanitarias que hacen que millones de personas se vean obligadas a migrar en medio de las guerras, invasiones, sanciones, de las cuales el propio bloque europeo es responsable. 3. Desinformación. Una maquinaria de desinformación que acaba moldeando la percepción pública. Esta es la estrategia de esta extrema derecha en Europa. Solo el pasado mes de abril se detectaron en España cerca de 40.000 contenidos de odio en redes sociales. El 85% de ellos presentaban a los inmigrantes como una amenaza o reclamaban directamente su expulsión. Esta es la manipulación que necesitan para justificar sus medidas. No estamos frente a una ley que protege fronteras europeas. Estamos frente a una abierta persecución racista, donde Europa implementa su propia maquinaria de deportación. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.